Yo estaba en la ciudad y decidí irme para el campo de vacaciones. Cuando llegué al campo todo era muy hermoso, me encantaba la naturaleza y las personas eran muy humildes y acomedidas. Allí conocí al señor Rogelio, un hombre bastante humilde que se dedicaba a la agricultura. Él tenía un terreno bastante grande donde sembraba sus víveres. Aquel terreno era muy fértil, todos los frutos que sembraba se multiplicaban en abundancias. Llegó la época de sembrar maíz. En todos los terrenos las personas sembraban ese producto. Mi vecino, Rogelio, en su grande extensión de tierra decidió sembrar todo de maíz. En ese entonces se acostumbraba a arar la tierra con bueyes, pero él tenía su yunta de bueyes y le pagó a unos trabajadores para que le sembraran el maíz. Todo salió con éxitos. A pocas semanas más el maíz empezó a crecer rápidamente, pero no todo pintaba muy bien. Las aves empezaron a destruir la siembra. Cada día se juntaban en bandada para comerse el maíz. Por lo tanto, era necesario crear un espantapájaros para detener a aquellas aves dañinas. Una tarde, mientras Rogelio se encontraba en el monte buscando hojas para crear el espantapájaros, alcanzó a ver un espantapájaros maltrecho bajo unas ramas. Él pensó que era su día de suerte, pues ya no tenía que hacer el espantapájaros, él había encontrado uno ya hecho. Rogelio llegó con el espantapájaros y lo puso en medio del terreno. Era muy grande y tenía unos ojos que parecían de una persona y también se veía muy realista. Yo en la noche solía sentarme en una roca que había a la orilla del terreno a reflexionar sobre mis problemas. Desde allí se podía ver al espantapájaros, estaba oscuro, pero se podía ver claramente. Mientras estoy sentado en la roca, por curiosidad me puse a observar al espantapájaros, pero mi piel se erizó cuando observé que estaba girando la cabeza del lado izquierdo y luego del lado derecho. Salí de allí despavorido, me tranqué en mi habitación y solo recordaba a aquel horrible espantapájaros. Al otro día le comenté a Rogelio algo al respecto de lo que había visto, pero él solo sonrió diciéndome que eso era algo imposible. Yo estaba seguro de lo que había visto, pero decidí olvidar ese asunto. Ese día en la noche regresé nuevamente a la roca a reflexionar un poco como siempre. El espantapájaros estaba parado normal en su lugar, pero quedé totalmente en shock cuando aquel misterioso ser en un abrir y cerrar de ojos estaba acercándose casi frente a mí con los ojos prendidos en llamas. Yo salí huyendo y fui rápidamente para la casa del señor Rogelio para que viera a aquel macabro espantapájaros, pero cuando llegamos estaba en su mismo lugar. Él se molestó un poco y me dijo que dejara mi tontería. Yo tenía miedo de ir de nuevo a ese terreno, por lo que tomé la decisión de quedarme en mi casa. El terreno quedaba frente a mi casa y de la ventana se podía observar al espantapájaros también, y siempre lo veía moverse y mirar fijamente hacia la ventana donde yo estaba, como si supiera de mi presencia. Pero una noche lluviosa el señor Rogelio había olvidado el sombrero en el terreno. Él le ponía el sombrero de día al espantapájaros y esa noche lluviosa decidió ir corriendo a buscar su sombrero. Esa noche Rogelio no regresó a casa, su esposa lo estaba esperando para cenar, pero esa noche no llegó. Al otro día ella se levantó temprano y salió a buscarlo. Se llevó una terrible sorpresa. Ahí en el maizal Rogelio estaba tirado en el suelo y sin su cabeza. Ella gritó fuertemente y todos fuimos para allá. Rogelio había muerto de una manera horrible, y lo más espeluznante de todo era que allí no se encontraba el espantapájaros, mucho menos la cabeza de Rogelio. Solo estaba el cuerpo tirado en el suelo. Todos quedamos petrificados buscándole una explicación a todo eso. Al parecer el espantapájaros o lo que sea que fuera no era normal. Ya hacen mucho tiempo de aquel suceso macabro y nunca se supo el paradero de la cabeza de Rogelio y de aquel demoníaco espantapájaros. Yo a la semana regresé a la ciudad y nunca más he vuelto al campo, pero nunca olvidaré aquel suceso espantoso. Aún me sigo preguntando sobre si aquel espantapájaros era el mismísimo Satanás, y, por otro lado, ¿qué pudo haber sido de la cabeza de Rogelio?